Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros de la vida hoy día? Pues vamos a hablar del señor Don Ciego, que algún rato les pregunté cómo se llama la inflamación del ciego. Espero que ya lo haya sacado, porque algunos dicen cieguitis y no creo que sea tan bueno cieguitis. Listo, entonces, ¿qué vamos a decir del ciego? Del ciego vamos a hacerlo por definición, que es un fondo de saco. Es un fondo de saco. Esa sería la definición del inicio que se encuentra por debajo del fondo de saco, que se encuentra por debajo de lo que sería el colon ascendente. Entonces, ¿dónde está el límite del señor Don Ciego? Entonces, nosotros tenemos que ir básicamente a lo que sería la válvula iliocecal. Entonces, aquí tienes el ilion. Entonces, se toma como límite lo que sería el labio inferior. Este labio inferior es el límite. Entonces, hacia abajo voy a tener este señor que se lo conoce con el nombre de ciego, el señor Don Ciego. Entonces, aquí vamos a tener el nacimiento de una señorita llamada Apéndice y tendríamos ahí al señor Don Ciego. Entonces, primero es un fondo de saco cuyo límite superior, ¿no es cierto? El límite superior se toma en cuenta a lo que sería el labio inferior, este labio inferior de la válvula iliocecal, que ya la vamos a ver en colon ascendente, se la ve la válvula iliocecal. Entonces, tendrías ese labio inferior como el señor Don límite del señor Don Ciego. Entonces, básicamente, ahí eso sería lo que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace Rouvier? Como siempre, Rouvier lo que va a verlo es todo de una manera más cuadrilátera. Entonces, él más o menos lo que va a decir es que pues todo esto realmente eh, tiene su imaginación para poder explicar las cosas. Entonces, vamos a hacerlo al estilo de él. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Te va a decir que tiene una pared anterior, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Una pared anterior, ¿ok? Va a tener una pared medial, que sería la que va por aquí, ¿sí? Va a tener una pared lateral, que sería la que va hacia acá, y obviamente una pared posterior, que sería la que está, por obvias razones, en la parte posterior, ¿sí? ¿Ok? Entonces tendríamos aquí, si ponemos punteado, tendríamos algo así. Entonces tendrías ahí lo que sería el señor Don Ciego y te va a decir cuyo vértice, porque te va a decir que esta es la base, por decirlo de una manera, no por decirlo de una manera, te dice que esta es la base, que va a ser simplemente la base, ¿qué cosa? La continuación hacia arriba, pues con lo que sería el famoso colon ascendente. Y te va a decir que lo que sería, correspondería al vértice, en lugar de ser así recta como lo acabamos de hacer, porque si no te hubiese dicho, si te ponías así recta como lo acabamos de hacer aquí, lo que estoy borrando, lo que te va a decir básicamente es que te diría que sería una cara inferior, pero él dice, no es una cara inferior, sino que aquí lo que vamos a encontrar básicamente es un fondo de saco. Es redondeado. Entonces ahí lo vas a encontrar en ese estilo, un estilo redondeado a esta porción de nuestro amigo el señor Don Ciego. Entonces tenemos ahí sí una cara anterior, una cara medial que sería esta. Obviamente por la parte posterior tendrías que venir a ver la cara posterior, ¿sí? Y tendríamos la cara lateral que sería la de acá y tendrías obviamente una base que es la parte superior, que es la continuidad con el colon ascendente, y la parte inferior sería como un fondo de saco. Un fondo de saco, esa sería la parte inferior de este señor Don Ciego. Entonces, ¿qué más te va a decir nuestro amigo Don Rouvier del señor Don Ciego? ¿Qué espacio va a ocupar? Bueno, aquí tienes que usar un poquito, tener un poquito de paciencia con lo que vamos a hacer. A ver, más o menos para que te vayas ubicando, aunque ya lo hicimos ayer, pero sí necesito que nuevamente recuerdes este grafiquito que lo hicimos el día de ayer, que básicamente es, a ver, pongámoslo por aquí el señor Don Sacro, lo ponemos aquí al señor Don Sacro, al colocarlo ahí al señor Don Sacro, pondríamos aquí a nuestro amigo las alas del sacro, ¿no es cierto? Acá tenemos los agujeritos, sí, tendríamos el hueso ilíaco, ok, otro hueso ilíaco para acá, tendríamos la línea innominada, tendríamos aquí la sínfisis del pubis, línea innominada, sínfisis del pubis, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, sí. Ok, entonces
Creo que ahí estaríamos totalmente de acuerdo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a colocarlo a nuestro amigo, el señor Don Ciego. Entonces, básicamente, entonces, para que la idea es que tienes que ubicarte que esto se encuentra en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué es lo que va a decir Rubier? Rubier te va a decir que esa sería la normalidad, pero esa palabra ya no se usa mucho hoy, porque antes, imagínate que tú tengas el ciego un poquito más hacia arriba, no quiere decir que seas anormal por eso. Entonces, básicamente eso es lo que ya no se utiliza esa palabra. Entonces, lo que se utiliza actualmente es variedad anatómica, una variación anatómica. Hay variaciones anatómicas, así como las personas tienen orejas más largas, más chicas, son variaciones anatómicas. Entonces, básicamente, lo que tienes que ubicarte es porque el ciego se ubica en este sector, que sería la zona facilíaca, esa sería la mayor parte de los casos. ¿Sí? Puede haber un ciego alto, puede estar por acá arriba. ¿Sí? Este fondo de saco, en lugar de estar aquí, puede estar acá arriba. En cirugía nos hemos encontrado con ciegos que están muy cerca del hígado, muy, muy arriba, cerca del hígado. ¿Sí? También puede ser que haya un ciego que es demasiado redundante y abundante y se meta hacia acá. Entonces, aquí te decíamos en un momento que esta partecita de aquí, pues, ¿qué es lo que se va a reconocer? Aquí se va a reconocer lo que se conoce como la famosísima pelvis verdadera y pelvis falsa. Entonces, por aquí tú tienes, hagámoslo en este lado, porque es igual hacia los dos lados. Aquí tendrías las alas y aquí tienes una pequeña elevación de las alas del sacro, ¿sí? Entonces, a la altura del promontorio, estas, a ver si espero que te acuerdes de la anatomía del año pasado, porque aquí tienes así las alas del señor Don Sacro. Entonces tienes esa elevación, ¿no es cierto? Y se continúa por la línea innominada y se va por lo que sería la parte superior del señor Don Pubis, ¿sí? Que sería aquí la sínfisis del pubis y la rama superior, ¿no es cierto? Del pubis. Entonces, básicamente esta línea, todo lo que queda por arriba de esta línea, todo lo que queda arriba de esta línea es una pelvis falsa. Entonces, se la denomina así porque pertenecería todavía a la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, es una parte pelviana, por decir, de la cavidad abdominal, porque el peritoneo va a llegar hasta este punto aproximadamente. Peritoneo, la base, lo último del peritoneo, va a llegar acá. Entonces, aquí para poder irnos orientando luego, vamos a hacer un dibujo de esto. Sí, entonces aquí tienes al señor Don Ciego aquí a este nivel. Entonces se conoce que esto más o menos está a la altura del promontorio. A la altura del promontorio estaría esta situación, como dice Rubio, en la normalidad, diríamos en la mayoría de los casos, se encuentra a este nivel el señor Don Ciego. Entonces, esa es una de las relaciones que tienes que acordarte porque es muy importante para poder reconocer qué relaciones va a tener nuestro amigo el señor Don Ciego. Si tú te paras aquí, en este punto de aquí, para ver esto como que de perfil, como que lo estás viendo así de perfil, entonces esquemáticamente tendríamos pues la siguiente situación. Tendríamos acá la sínfisis del pubis, ¿sí? Anteriormente, sínfisis del pubis, ok. Aquí tendrías pues esta partecita de la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, ok. Aquí estaría bajando la rama, ¿no es cierto? Para girar de esta manera, aproximadamente así. Entonces, esa sería más o menos una representación muy, muy esquemática. Y aquí tendrías, pues, obviamente, la piel. Pongamos aquí la piel que estaría bajando por acá. ¿Sí? Ahí estaría la piel. Aquí estaría el ombligo, como los señores mortales lo dicen. Entonces, aquí te va a suceder algo. Va a suceder que nuestro amigo, el peritoneo, el señor Don Peritoneo, va a venir parietal cubriendo todo esto. Sí, ya vamos a explicar que pasa algo aquí, pero por lo pronto vamos a hacer esto. Aquí se refleja, acá. Entonces, en este punto, en este ángulo, por decirlo de alguna manera, sí, en este señor don ángulo, este es el espacio que va a estar ocupado por el ciego. Este punto. Ahí estaría. Ese es el sitio ocupado por el ciego, donde el peritoneo parietal se refleja para de una pared, de la pared anterior, a lo que sería la pared posterior. Se va a venir hacia este sitio. Entonces, básicamente ese es el ángulo que te está diciendo Rubier, que va a estarse ubicando el señor don ciego, va a estar más o menos en ese nivel. Esa es la idea de la ubicación donde está. Entonces, fosa ilíaca derecha a la altura del promontorio.
Pero, como te digo, esto es una de las variaciones de la colocación del ciego. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero esto es lo más común en todas las personas. Ok, listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces decíamos que vamos a tener las famosas caras y la cara posterior, esta carita posterior que está en la parte, obviamente, posterior que decíamos, esa cara posterior con qué se va a relacionar. Esa es la idea de esta parte, o sea, con qué estamos relacionando estas señoras caras. Entonces, básicamente vamos a decir que esas señoras, doñas caras, van a tener algunas situaciones en especial. Obviamente, como ves en este dibujo, debería relacionarse con la parte posterior que se encuentra a este nivel. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos a este nivel? Ahí vamos a encontrar básicamente una sí, y que nos va a dar la idea de qué es lo que está sucediendo en las relaciones con en este punto. Entonces, si vamos un poquito en orden, pongamos que tú te pones ahora aquí para ver lo que está sucediendo. Entonces tendrías una cara anterior, esa sería anterior, esta sería la posterior, la cara lateral y la cara medial. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a relacionarnos? Las capas que vas a relacionar en la parte de atrás. La primera capa que vas a encontrar hacia la parte posterior sería el peritoneo parietal. Peritoneo parietal. Sí, ok, peritoneo parietal hacia la pared. Y tendrías también hacia acá, más atrásito, lo que sería la parte adiposa, que es la fascia célulo adiposa subperitoneal. Una fascia adiposa de grasita. La fascia adiposa. Tenías la famosa fascia adiposa. Detrás de esta fascia adiposa te vas a encontrar con la fascia ilíaca. Y ahora vamos a ver también más o menos cómo es que se encuentra esta fascia ilíaca, ¿no es cierto? Después de esta fascia ilíaca, otra capita de grasa, que va a ser básicamente la grasa subfacial o célula adiposa subfacial. Subfacial, debajo de esta célula, de esta capa, recién aquí me encuentro con el músculo, que en este caso ya sería el iliosoas. Y ya me encontraría con este músculo que sería el iliosoas. Entonces, esas serían las capas con las que se está relacionando nuestra amiga la pared posterior a este nivel. Otra cosa que hay que decir, compañeros, y que me estoy saltando acá, es que aquí, ¿no es cierto?, a la farce, si te acuerdas de la clase de ayer, aquí a Lilian le está llegando lo que es el meso, el famoso mesenterio, ¿no es cierto? No el mesocolon, sino el mesenterio. Y obviamente aquí está haciendo la misma historia que hemos visto ya desde hace rato, que van a qué? A rodear. Una capa va por delante de esto y otra capa va por detrás y nuevamente se vuelven a unir aquí, ¿sí? Y de aquí esta capa, pongámosla al apéndice que la saqué y le hice una apendicectomía rápidamente, pongamos al apéndice por aquí 2 centímetros por debajo, por aquí. Entonces, rápidamente esta capa de meso, ¿sí? Esta capa de que sería peritoneo, como sabemos, como les decía, va a ir a envolver al ciego. Unas hojas por delante y otras por detrás. Entonces, hojas por delante, hojas por detrás, ¿sí? Y viene este pliegue, que cambiémosle un poquitín de color, que es lo mismo, viene este pliegue en cambio a hacer lo mismo con el apéndice. Entonces, este pliegue que estoy cambiando de color va a tomar el nombre de mesoapéndice porque justamente por aquí va a estar pasando nuestra amiga la arteria pendicular. Ya sabemos que es rama de la iliocólica. Entonces, este pliegue también va a hacer lo mismo con el apéndice, la va a rodear, lo mismo que está haciendo, ¿no es cierto?, el famosísimo peritoneo acá. Entonces, ¿de dónde le entró el agua al coco? ¿De dónde le vino el peritoneo a nuestro amigo el señor ciego? Le vino el peritoneo desde acá. Entonces, eso no quiero que te confundas, porque ya lo vamos a hacer acá, pero aquí me lo puso aparte, exactamente. Vamos a suponer que aquí está la válvula ileocecal aquí.
La válvula iliocecal, estás viéndolo todo desde arriba, ¿no es cierto? Entonces, la válvula iliocecal va a estar rodeada también por una capa que vino desde arriba, que le llegó desde arriba, acá, y una hoja posterior, completamente rodeada. Entonces, esta se va a venir acá así. Y lo que hemos dicho siempre, si quieres cambiémoslo de color. Esta parte ya no se va a llamar peritoneo parietal, se va a llamar peritoneo visceral. ¿Sí? Y esta parte de acá, pues, va a ser básicamente el peritoneo visceral que le llegó. Entonces, ¿de dónde llegó? ¿De dónde se dice que llegó estas dos hojas? Estas dos hojas al ciego le llegan de acá. ¿Sí? En cambio, esta hoja que viene de acá es de la hoja posterior que ya se formó hace rato, Miguelito. ¿Sí? A ver cómo lo puedo graficar para que te ubiques en tiempo y espacio. ¿Sí? Cuando hacíamos este dibujo. Vamos a ver acá. Entonces, ponemos a nuestro amigo el esternón, como siempre. Ponemos a nuestra amiga, esa columna salió más torcida que carretera de tercer orden. Perfecto, listo. Y aquí tenías al famosísimo diafragma, ¿no es cierto? Ok, listo. Entonces, de este meso, justamente el mismo meso, tienes que acordarte esta partecita, viene aquí, nos saltamos todo lo que ya hemos hecho, hígado, todas esas cosas, ya lo hicimos, venía esa pared posterior por aquí, ya sabemos todo eso, simplemente quiero ilustrarte aquí. Aquí se formaba el meso intestinal, entonces venía otra por acá, por la parte anterior, hacia la parte inferior y está aquí. Entonces le cambio de color, querido compadre. Sí, esta pared de aquí es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, por eso ya vamos a ver más arriba que hay la discusión que yo te decía, ¿no es cierto? Del asunto acá se formó ya por ¿te acuerdas? Más acá arriba para que no te vayas confundiendo, no se vaya a confundir, mi querido amigo, acá arriba. Acá arriba tendría yo la raíz del mesenterio, la raíz del mesocolon. Aquí tengo el mesocolon y este de acá abajo es el del mesenterio, ¿sí? Porque es un poco inferior, si te acuerdas, debe estar por aquí incluso. Si no está por aquí, pues ya no está, ¿no? ¿Sí? Lo hicimos en algún lugar de este gran país. Aquí está, para los que no se acuerdan. Aquí está. Este es el mesocolon. Está hacia arriba. Y aquí está el mesenterio, hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo, despacito, ¿sí? Pero, ¿qué era lo que estaba pasando? Entonces aquí viene la particularidad que tiene el ciego. ¿Sí te das cuenta de lo que te estoy diciendo? De aquí, de este, no le está llegando del de acá, le está llegando de aquí. De este le está llegando la prolongación para rodearle a esta parte. ¿Sí? Porque ya vamos a ver que acá arriba en el ascendente esto no se produce. Esto no se produce. Por eso es la gran discusión que yo te decía. Acá arriba se va a producir otra cosa. Y yo te decía que algunos consideran que esta parte superior, ¿no es cierto? Aquí estaría el colon ascendente. Aquí estaría el colon ascendente. Colon ascendente aquí. Entonces, aquí, por este mesenterio que viene acá, que llega aquí, se prolonga hacia acá, lo rodea completamente y le da la cualidad al ciego de poder decir que es completamente intraperitoneal. En cambio, acá ya vamos a ver qué sucede, que detrás, en vez de haber peritoneo, hay una fascia que se llama fascia de adosamiento. Entonces, algunos dicen, bueno, si tiene solo peritoneo por delante y por detrás no tiene peritoneo, entonces esta porción no es intraperitoneal, es extraperitoneal o retroperitoneal. Esa es la gran discusión que se forma acá. Pero acá, nuestro amigo el ciego, gracias a este señor que vino acá a cubrir el ilium, como vimos acá, se prolongó hacia el apéndice y se prolonga hacia lo que sería la parte de la señora, ¿cómo es? Del señor ciego, ¿sí? Porque acuérdate entonces que tienes una arteria que está viniendo por este sector que es la iliocólica, que es la mesentérica superior, ¿sí? Y que dio las yeyunales y todo ese tipo de cosas. Y este raíz aquí me está trayendo la última arteria ilial que viene de este sector de acá. Entonces viene por aquí, se metió aquí, queridos compadres, ¿y qué es lo que me va a hacer? Va a formarme el famoso peritoneo para nuestro amigo el ciego. Entonces, esa es la situación a este nivel. Entonces, como te decía, aquí este señor don ciego está teniendo peritoneo gracias a esta señorita que está llegando acá. Sí, estamos vivos, queridos compadres. Algo en el chat que me dice, ¿por qué el nombre de ciego? Ah, buen punto. Primero porque no puede ver, ¿no es cierto? No, porque es cuando tú tienes un saco,
¿sí? Cuando tienes un fondo de saco. Entonces, por eso es que le pusieron ese fondo de saco ciego. Entonces, no hay, supuestamente no tiene ninguna llegada, no tiene a dónde llegar. Y hace mucho tiempo no se sabía para qué servía. Por ejemplo, el apéndice, igual, no sabías para qué servía. Entonces, no se conocía. Entonces, era algo que básicamente no tenía ningún objetivo. Entonces, por eso se lo catalogó de esa manera. Así, esa era la base para decirlo. Hay cosas que se quedaron así. Entonces, por ejemplo, el apéndice, hasta cuando yo estaba en calidad de estudiante, así como ustedes, en segundo año de anatomía, no se sabía qué hacía, entonces realmente no se conocía, pero ahora sabemos que esta señora apéndice nos ayuda mucho con lo que sería la inmunidad, la inmunidad, sobre todo en los primeros años de vida. Su acción básicamente está hasta los 8 años como la máxima acción, llega hasta los 10 años, pero ahora sabemos que aquí se produce inmunoglobulina A, sobre todas las cosas para defender a nuestro amigo el colon. Entonces, pero en esos tiempos era un fondo de saco ciego que no tenía ninguna utilidad supuestamente. Pero no sé si tú has visto por curiosidad, busca debajo del señor de los lavabos, sobre todo los lavabos de cocina. Hay unos lavabos que hacen exactamente la función del cielo. Entonces viene acá así, ¿no es cierto? Viene así el lavabito que va, o sea, obviamente aquí estás viendo por la parte de abajo y hacen ese fondo de saco. Igual que el ciego, ¿sí? Hacen una estructura muy parecida a la del ciego. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta función? Es evitar en los lavabos, que no lo puedo dibujar bien porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero es muy parecido al ciego, ¿sí? Y vas a ver que esa, la finalidad de eso es que evitar que se tape tu lavabo. Los desechos más pesados caen a este nivel y a este nivel, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, pongamos el lavabo para que te des cuenta. Va a sonar medio feo, pero es así, compadre. No queda más, ¿no es cierto? Tú tienes aquí tu grifito, ¿no es cierto?, de agua para lavarte las manos. A mi amigo tío Juan lo mandaron a lavar los platos, ¿no es cierto? Sí, está lavando los platitos. Aquí viene esto y aquí viene el despoje, ¿no es cierto? Y vas a ver que tiene una estructura así como que media en U, la parte inferior, como que hace esto, ¿sí? Y esto como que está muy dilatado. ¿Cuál es la finalidad? Mi amigo Juan no se da cuenta y bota todos los desechos orgánicos, como vegetales, ese tipo de cosas, y se van por el retrete, por el lavabo, ¿no es cierto? Y aquí llegan, y aquí esto está lleno de agua. Esto está completamente lleno de agua. Sí, pongámosle otro colorcito, así como, obviamente no es así celeste, pero está lleno de agüita. Entonces, este sedimento por el peso se va a quedar aquí. El sedimento de lo que mi amigo tío Juan cogió y dijo, bueno, yo boto ahí la cebolla y boto todo. Se va a quedar aquí. Y el resto que es más líquido va a poder pasar. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que esto aquí se descomponga. Al descomponerse se hace detritus, se daña, se hacen más pequeños y luego se hacen más livianos y pueden pasar por acá. Eso más o menos es la función que está haciendo el ciego, querido compadre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobre todo los varones de sexo masculino, ¿no es cierto? Sobre todo los varones, ¿cuántas veces tienes que masticar según la norma? 40. Las mujeres sí mastican un poquito más cuando no están hablando con otra persona, obviamente, sí. Entonces, van a masticar, tú no masticas 40, tú le das, por ejemplo, te vas a comer una salchipapa, ¿no es cierto? Una salchipapa, una papa en balde. Entonces te toca a una papa, la mascas 2 veces, plan, 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 y se fue. Adiós. Esa papa va casi entera. Entonces, es probable que muchos sedimentos pesados lleguen aquí al ciego, ¿sí? Que podrían estarnos causando daño. ¿Por qué? Porque nuestro amigo, acuérdate, el colon, no está diseñado para digerir, solo básicamente lo que más hace es absorber agua. Entonces, esta estructura de fondo de saco, ¿no es cierto? Fondo de saco ciego, porque no va a ningún lado, ¿no es cierto? No te lleva a ningún lado, es un conducto que no te lleva a ningún lado. Ese fondo de saco ciego lo que va a hacer es permitir que estos señores sedimentos se puedan aquí también, por efecto de bacterias, este tipo de cosas, se puedan digerir, se puedan, no, señor, descomponer sería la palabra, no digerir, porque aquí no digieres, sino descomponer, sí, por efecto de las bacterias, por efecto de todos esos hongos que son normales para nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, que se encuentran aquí. Por eso también vas a encontrarte que una teoría de la apendicitis es el famoso coprolito, que es básicamente un cálculo de ¿cómo se llama?, de heces, los heces enduradas, hecho piedra, se van a meter aquí y van a tapar el apéndice. Entonces, básicamente, fondo de saco ciego, ¿no es cierto? Y su función es eso, justamente como que se quedan aquí los alimentos, se destruyen. ¿Y por qué se puso
coprolito, porque cayeron situaciones, o sea, llegaron aquí, por si cayeron, ¿no? Llegaron aquí elementos así muy pesados y que se pueden llegar a formar y pueden obstruir. Aquí se ha visto, por ejemplo, que espinas de pescado que han venido acá, imagínate, recorrieron todo, tuvieron la agilidad, por decir, y han llegado acá y han perforado el apéndice, ¿sí? Entonces, y por si acaso, olvídate eso de las pepas ¿cómo es? De tomate de árbol, de semillas. Ya los estudios, los últimos estudios ya está completamente demostrado que no causan apendicitis, que a mí sí me enseñaron que es posible que las pepas de tomate de árbol, de tomate de riñón, esas pepitas pequeñas, granadillas, ese tipo de cosas, podrían eventualmente venir y colocarse aquí. Porque como ahora te digo, ahora se sabe que vienen, entonces, si te tragaste por ejemplo, ¿qué pasa cuando te tragas una pepa de naranja? Entonces, no, si todavía estás creyendo que te va a crecer un árbol de naranja ahí, olvídate, o sea, no, todavía, disculpa que te arruine la infancia, pero no, no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? No es digerible, no se digiere. Entonces, cuando llega esta pepita acá, tiene la posibilidad de que caiga aquí y aquí, por el efecto de bacterias, se descomponga, pero sabemos que también no es tan factible eso y a la final va a terminar siendo expulsada casi, casi normal. Pero muchas estructuras llegan a este fondo y funcionan con esa, esa es la función del ciego. Entonces, básicamente, ahora sabemos eso, pero en aquel entonces decían que era algo, un fondo de saco ciego que no tiene, no se sabía a dónde iba a ir y qué iba a hacer. Entonces, más o menos esa es la explicación de por qué era un fondo de saco ciego, porque no te lleva a ningún lado y no, supuestamente no hacías nada con eso. Pero ahora ya conocemos que tiene una función muy importante. Ok, listo, espero haber contestado tu pregunta, mi estimado Juan. Ok, listo. Entonces, mi estimadísimo amigos, o fue otro Juan. ¿Sí fue el tío Juan o no fue el tío Juan? ¿Ah? Sí, no, Juan Rafael. ¿O es otro Juan? Ya estoy confundido. Bueno, si fue otro Juan, perdón. Ya te estoy haciendo famoso, tío Juan. O tío Juan es el para el ver. ¿Cómo la cosa? Digamos que dice, jajaja, sí, gracias. Ya, perfecto, mi estimado Juan. Disculpa. Como me dijiste que no había problema con cómo te llamaba, entonces por eso estoy abusando de tu paciencia. Ok, listo. Entonces, mis estimados amigos, eso serían las capas posteriores. Qué más tenemos que decir acá? ¿Qué más vamos a comentar acá? Es de esta fascia que decíamos que es la fascia, esta fascia que está aquí, que es la fascia eh, ilíaca, la famosa fascia ilíaca, un lapsus brutus, fascia ilíaca. Esta fascia ilíaca, aquí tienes que acordarte de algo más. Quitemos esto que está por aquí. Hoy el borrador ha venido también un poco medio rebelde, no, ya está queriendo borrar. Entonces tienes que acordarte que aquí tenemos nosotros la columna vertebral, ¿no es cierto? Tenemos la señora columna vertebral que está subiendo aquí. Voy a hacer así como un poquito arbitrariamente, así, no, quedó horrible. El vago trabaja doble sin abuelo, pero ya está. Entonces tienes aquí las lumbares, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, ya, perfecto, listo. Entonces, de aquí está bajando un señor de músculo que es el músculo psoas. Entonces, que tiene sus inserciones aquí en las lumbares. ¿Sí? Y este músculo psoas, hay otra cosa que debemos aquí tener muy en cuenta que no lo había dicho, desde la espina ilíaca anterosuperior, desde aquí. Si quiere, pongámosle otro colorcito. Aquí, la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? A la tuberosidad del pubis acá, yo voy a tener un ligamento que se llama el ligamento inguinal, que cruza aquí, ¿sí? Y que tú debes recordar que debajo de ese ligamento inguinal, aquí tenemos el paquete vasculonervioso del miembro inferior. Bueno, lo voy a dejar de blanco porque no es tema de nuestra clase. Vena, arteria y nervio femoral, ¿no es cierto? Están llegando por ahí. Pero acá tendría entonces, tienes que acordarte de esto. Tenemos acá la cabeza de nuestro amigo, el señor Don Fémur, que se está metiendo por aquí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, ¿qué tienes que recordar acá? Que este músculo que estamos poniendo, que es el psoas, pues obviamente aquí, en cambio, aquí adentro, en todo esto de aquí, pongámosle un colorcito como este. Aquí detrás del ciego, obviamente, tengo otro músculo que es el ilion, que está en este nivel, cubriendo la cara interna de este hueso. Detrás, obviamente, del ciego. Pero estos dos señores se encuentran aquí y de aquí van en una sola cabeza por debajo del ligamento inguinal
hacia nuestro amigo el señor Don Fémur, ¿no es cierto? Sí, y ya tienes que acordarte en cuál trocánter era, el trocánter mayor o el trocánter menor. Eso ya te lo dejo de deber. Entonces va y en este momento ya se llama iliozoas, porque ya se psoas con el ilio y va a ser una sola cabeza que sería el iliozoas, el iliozoas. Entonces, aquí esto está cubierto, decíamos acá, por esta membrana, obviamente tejido celular adiposo, y aquí tienes la faz ilíaca. Entonces, la faz ilíaca, ¿qué es lo que va a hacer la faz ilíaca? La faz ilíaca se va a tener unas pequeñas inserciones aquí, en este señor, que es la cresta ilíaca, ¿no es cierto? Y no puede pasar por debajo del ligamento inguinal, por eso te va a decir que anteriormente acá tiene otras pequeñas inserciones en este ligamento. ¿Y qué es lo que está haciendo? Cubriendo a estos dos músculos, tanto al señor Don Ilium como al señor Don Psoas. Pero aquí, en vez de quedarse, va a seguir cubriéndolo al psoas. Sube esta facilidad. Cubriéndolo al señor Don, en este caso sería al psoas y allá al señor Ilium. Entonces va a subir esa faz ilíaca, que es fascia de relación. Entonces, para nuestro amigo el señor Don Ciego, que se encontraría a ese nivel, se estaría relacionando con esta parte. ¿Por qué te dice anterior? Porque aquí estaría, mira, entonces más o menos, si lo ponemos acá al señor Don ligamento inguinal, espina ilíaca anterosuperior, estaría cruzándose así, ¿sí? Hacia acá. Entonces, para nuestro amigo la faz ilíaca, que estaría básicamente subiendo por acá, ¿no es cierto? Detrás de todo esto, porque decimos que es el peritoneo. La faz ilíaca está más cerca de la parte muscular, esto sería posterior y para ella esta inserción sería anterior. Para la faz ilíaca, esta inserción sería interior, ¿sí? Anterior, pero una inserción anterior para ella, sí, porque esto estaría pues, obviamente mucho más atrás y este señor Don, pongámoslo también aquí al señor ligamento inguinal de otro color. Este señor ligamento inguinal va a estar siendo anterior en relación a esto, por eso es que estas inserciones que vas a encontrar aquí en este ligamento van a ser inserciones anteriores. ¿Por qué? Porque la faz ilíaca ya no puede pasar por debajo de esto. Hasta ahí llegaste, very, topamos, said goodbye, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿qué más vas a tener aquí en esta historia, ¿no es cierto? Que acá te va a formar un espacio que te va a decir Rubier, que es el espacio retroinguinal, ¿sí? O espacio de Bogros. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender a ese espacio? Entonces, ese espacio lo vamos a entender eventualmente por aquí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este punto, ¿no es cierto? Tengo que venirme, no justo, el corte no tiene que ser justo aquí no, para extender ese espacio. Ese espacio tienes que tender haciendo un corte acá, ¿sí? Casi en el centro, ¿sí? Casi en el centro de este señor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Entonces, lo que va a pasar acá es que entonces vamos a quitar esquemáticamente todo esto, o quitémoslo todo de una vez, ya. Hubiese hecho un dibujo a otro lado, ¿no? Bueno, entonces para entenderlo. Nada más ese espacio de Bogros que te habla nuestro amigo Rubiere. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos pues al señor Don Ciego, ¿no es cierto? El apéndice no la voy a poder ver porque usualmente sale de la cara medial, ¿sí? Usualmente estás viendo la cara lateral, ¿no es cierto? Estarías viendo esta parte de acá, ¿no? Justo donde señala la flecha, el apéndice sale por aquí, ¿sí? Entonces, esa es la historia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar aquí que está diciéndote Rubier que tienes acá atrás al peritoneo, al parietal, ¿sí? Y aquí, como dijimos, en este puntito, pusimos acá este punto, tendríamos que poner aquí ese punto que sería el ligamento inguinal cortado. El ligamento inguinal, en ese punto, ¿no es cierto? Y obviamente abajo sí hay hueso, pero está más separado. Hace rato tiene que estar pegado aquí, acá abajo. Entonces, para que te ubiques, aquí tienes esto y acá abajo tendrías esta parte del huesito. Esta parte, la rama, lo que sería la rama superior, ¿no es cierto? Del pubis, aquí, en este punto. Entonces, aquí si hay hueso, lo cortamos obviamente en este sentido. ¿Sí? Lo vamos a cortar. Entonces, estaría aquí esa parte ósea, aquí debajo. ¿Sí? Entonces el ligamento inguinal está cortado, ahí tendrías esa parte ósea. Entonces, ¿qué tienes acá? En cambio, por el lado del frente, cambiemos el color si quieres, aquí está bajando el peritoneo parietal que está cubriendo a la pared, ¿no es cierto? A la pared.
Aquí viene el chiste de todo esto, compañeros, eventualmente, ya lo vas a ver despuesito. Si vamos desde adentro hacia afuera, aquí voy a tener así más o menos al señor Don. Primer músculo desde adentro hacia afuera sería el músculo transverso. Después del músculo transverso, y ahí sí me vas a tener que disculpar si lo cambio el nombre, es el oblicuo menor. El oblicuo menor, sí. Y hacia más externos seríamos al oblicuo mayor, que el nombre actual creo que es oblicuo interno y oblicuo externo, pero ya se me pegó. Y este es el oblicuo mayor. Y este oblicuo mayor, básicamente, las fibras de este señor son las que van a llegar hasta aquí, o sea, las fibras aponeuróticas, no musculares, aquí, las fibras aponeuróticas de este señor, del oblicuo mayor, son las que llegan al ligamento inguinal. Ya cuando vemos esta parte, cuando vemos un poquito de esta parte, vamos a ver que este hueco que quedó aquí se llama conducto inguinal. Conducto inguinal, entonces ya vamos a ver que aquí hay una fascia adicional, pero por lo pronto dejémoslo así. Este sería el conducto inguinal, este huequito que quedó aquí. Ok, entonces el peritoneo, ¿no es cierto? El señor don peritoneo cuando está descendiendo aquí, por ejemplo, aquí tendríamos, si quieres todavía un poquito más de referencia. Estamos a la altura, miren, ¿sí? Estamos aquí. Aquí veríamos nosotros a qué parte del hueso estaríamos viendo esta partecita del hueso. Y si quieres, solo pongamos de referencia aquí al señor, ¿cómo se llama? El sacro. Aunque el cortecito es un poquito más acá, pero pongámoslo como una pequeña referencia al sacro. O no, pongámoslo como referencia al mismo ilión, acá. Eso mejor, sí, porque te voy a pegar una confundida terrible. Entonces el ilión está aquí por aquí, ese huesito cortado también, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta señora se va a reflejar aquí así. Al reflejarse, al llegar al ligamento inguinal, es como que se separa un poco y se va aquí así, a unirse con esta señora. Y aquí me formó este espacio que es básicamente detrás y profundo, o sea, aquí como que me quedé muy pegado, aquí debería separarse un poquito más y me deja este espacio. Todo este espacio, ¿sí? Si tú lo paras, te paras acá, para ver esto, vas a ver que este espacio es detrás del ligamento inguinal, toma el nombre de retroinguinal, ¿sí? Retroinguinal, ¿sí? Este espacio retroinguinal por el ligamento inguinal y por la región inguinal que se encuentra en ese sector. Entonces es un espacio retroinguinal, la referencia es este ligamento, ¿sí? Aquí está como que separado de acá, pero acuérdate que es por esto que está aquí así, que vino de aquí así, en este punto. Acá abajo, ¿qué hay? Aquí voy a tener obviamente el paquete vasculo nervioso de lo que sería nuestro amigo el miembro inferior, ¿sí? Vena y arteria y nervio, y aquí voy a tener una pared que la vamos a ver también, ¿sí? Entonces, este pequeño espacio, este breve espacio, justamente se va a dividir en estas dos porciones. En esta porción interna que tiene el paquete vasculo nervioso, este espacio que se encuentra debajo del ligamento, y un espacio acá que es aponeurótico muscular, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el espacio, este pequeño, este breve espacio que está aquí, este espacio que está aquí, ese es el espacio, famosísimo espacio retro inguinal o espacio de Bogros, ¿no es cierto?, que te habla nuestro amigo Rubier, sí que se encontraría aquí. Entonces, básicamente esa sería la parte que explica nuestro amigo Don Rubier en ese sector. ¿Qué más tenemos que ver? Obviamente acá, señoras y señores, pues aquí cito, no le ponga tanto zoom, doctor, no es exagerado, no se pongan bravos. Dice, acá, ¿qué más vamos a tener? Bueno, ya puse de rojo el músculo, así que vamos a poner las venas de Hulk, no queda, las arterias de Hulk, no queda de otro. Acá, ¿no es cierto? En la parte lumbar por aquí ya está llegando ¿quién? La división de nuestra amiga la aorta. Entonces, vamos a tener que nuestro amigo el ciego, ¿no es cierto? Se va, aquí estaría el ciego. Ah, ya lo tapamos al pobre ciego. Ciego, yo te invoco. Aquí está el ciego. Ahí está la válvula ileocecal, ¿no es cierto? Y mira dónde está ahí acá la femoral, si quiere hagámoslo desde abajo. Pusimos que aquí estaba vena, arteria y nervio. La arteria está en el centro, aquí. Sí, la mnemotecnia es van. Así, escribes van. Vena, arteria y nervio, están en ese orden. Van. Vena, arteria y nervio. Sí, que se escribe al revés. Claro, porque solamente van de que te vas, ellos se van, es así. Pero acá escribes al revés. Entonces la mnemotecnia es van. Vena, arteria y nervio. Entonces la arteria está ahí, que sería la arteria, ¿qué arteria? La arteria femoral. Pero para acá arriba, esta arteria femoral, ¿cómo se llama? Se llama la ilíaca externa.
Entonces la ilíaca externa está aquí así. Entonces mira cómo el ciego se está relacionando más con lo que sería el nacimiento de la ilíaca externa. Entonces para acá estaría la ilíaca interna y aquí tendrías también, obviamente, que el ciego se relaciona con la ilíaca primitiva. ¿Ok? Entonces ahí tendrías la ilíaca externa, ¿sí? Que se está relacionando más con el ciego y también el origen de la ilíaca externa y también lo que sería la ilíaca primitiva. Obviamente este es en el lado derecho. ¿Sí? Ok, entonces esas serían las relaciones básicamente también del señor Don Ciego, ¿sí? En esta parte. Y lo más importante del señor Don Ciego es su relación, es la señora Apéndice que se encuentra a este nivel. La señora Doña Apéndice. La señora Doña Apéndice, ¿qué se dice? Que se sale de la cara medial. Eso es algo que dice correcto. ¿Dónde está el apéndice? Está en la cara medial. ¿En qué punto está el apéndice? Es pregunta que te van a hacer siempre. Cuando rotas en cirugía te van a preguntar eso. Si no te preguntan eso, no estás como un cirujano. A 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Este es a 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal, se encuentra en la cara medial del ciego, nuestra amiga, la base del apéndice. Porque te van a decir, pero doctor, el apéndice tiene varias posiciones. No, no, no. La base del apéndice siempre está en el mismo sector. Es el vértice, esta parte del vértice, la punta del apéndice, la que se puede ir a varias situaciones y varios lugares, pero la base no cambia. Entonces, la otra forma de localizar esa base, ¿no es cierto?, es básicamente decir que se encuentra en la unión de las tres tenias. Entonces, la otra situación es las tres tenias que ya conversamos el día de ayer y que el video ya está disponible en YouTube, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vamos a tener que tengo una tenia anterior, lo que ya dijimos ayer. Aquí lo vuelvo a repetir, Rubio. Te va a decir, tienes una tenia anterior que va a ser una concavidad así, porque se va hacia la base. ¿Sí? Te va a hacer una tenia anterior, ¿no es cierto? Y obviamente la tenia posterolateral, que sería por la pared posterior, estaría viniendo por acá. También va a ir hacia dónde? Hacia la base de nuestra amiga. Y vas a tener por último la tenia posteromedial, que estaría básicamente, ¿dónde estaría? ¿Estaría en drogas? No, no está en drogas, no sé así. Está aquí, posteromedial, también llegando hacia la base. Entonces las tres tenias están llegando a la base del apéndice, ¿sí? Entonces llegan a la base del apéndice, donde se encuentra la señora, doña naciendo la señora apéndice. Tres apéndices. Y te va a decir que hace lo mismo, te va a repetir lo mismo, te va a decir que la anterior es libre, esta, la postero lateral es la que va a ser la omental y esta de acá va a ser la del meso, la del meso, ¿no es cierto? Aquí en este punto, pero acuérdate, la clase del día de ayer, entonces en cambio van a rotar. La anterior, que aquí es libre, se va a poner inferior, ¿no es cierto? Esta señorita se va a poner superior, sí, y la otra se va a quedar en otro sitio. Entonces, básicamente, esa es la idea, se va a quedar posterior, ¿sí? Entonces, tienes que ir a acordarte de eso. Aquí te vuelvo a repetir exactamente lo mismo, no hay historia. Entonces, ¿qué más tenemos acá? El apéndice sería la otra situación que tenemos que tocaría ver, creo yo, si ya creo que no hay más historia. Entonces pongámosla acá nuevamente porque ese dibujo ya está bien, 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 bien. Y eso es algo que también te van a preguntar siempre, Never Forever en cirugía. Las posiciones del apéndice. ¿Cuáles son las posiciones de la señorita apéndice? Entonces, básicamente, vamos a tener, como te digo, insisto en eso, no se confunda, mi querido amigo. La base del apéndice siempre va a ser igual, va a ser lo mismo. Siempre la base del apéndice. Pues cuando te preguntan cuáles son las posiciones del apéndice, es por el vértice. Y cuando te dicen dónde está el apéndice, te están preguntando dónde queda la base. La base queda 2 centímetros por debajo de la válvula ileocecal o en la confluencia o la unión de las tres tenias, ¿no es cierto? Las famosas tres tenias que se encuentran a ese nivel. Entonces, ¿el ciego es intraperitoneal? Sí, es intraperitoneal por lo que acabamos de decir. Donde la discusión se arma es hacia arriba. Perfecto. Listo. Entonces, de la base del apéndice nosotros vamos a tener algunas posiciones. Ahora sí, por favor, te voy a pedir que sigas las posiciones que te voy a dar yo. ¿Por qué? Porque Rubier se queda corto en las posiciones. Ahí sí se queda corto. La anatomía quirúrgica ya reconoce más posiciones. Entonces, ¿qué tienes acá? Primero, una que se va por detrás del ilion. Nace en el mismo sitio, pero se va por detrás del ilion. Se va por detrás del ilion. Y esa se va a llamar retroilial. Retroilial. Por favor, vaya anotando para después acordarnos cuántas salieron. Sí, alguien por ahí coja su esferito y si tienen espero, sí, no vaya a manchar con café nada más lo que está escribiendo. Sí, tenga cuidado. Tienes la retroilial, una.
¿No es cierto? Vamos con otro color, elijamos los colores que están aquí. Otra de la misma base se va por delante del ilio. Y va a ser una preilial. Entonces tienes retroiliar, preilial. ¿Sí? Luego, hay una que se va a ir básicamente hacia lo que sería la pelvis. Sí, que es la más, no la más común, sino que es la que Rubier menciona que se va acá. Esta es la pélvica, se va hacia la pelvis, hacia la cavidad pélvica, es como que puede descender y se va hacia la parte pélvica. Entonces tienes ahí la pélvica. ¿Qué más tenemos en esta historia de nuestra amiga el Kama Sutra pendicular? Tenemos acá, ¿qué 50 sombras? Esto es cosa seria. Entonces tienes acá una que se va por debajo del ciego. ¿Quién es esa señorita? Esa señorita es la subsecal, una subsecal. Subsecal. ¿Listo? Otra señorita, la misma señorita se puede ir por detrás del ciego. Esta es la más común. Retrosecal. Sí, señor. Retrosecal. Esa es la más común. Retrosecal. Se va detrás del ciego. ¿Estamos vivos? Sí. Perfecto. Otra señorita se puede ir básicamente desde la base, pasa por el ciego, por eso digo, depende del vértice, y se pone a un lado. Esa sería la parasecal. Parasecal. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ok. Entonces, básicamente esas serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta una. ¿Cuál? Señoras y señores, aquí viene el lío. Y este es el lío para los cirujanos. Por ejemplo, ¿dónde estaba ese? Aquí está. Que esta señorita decida venir, como te digo, siempre didácticamente uno pone separado esto. Esto está más pegadito. Y se meta detrás del peritoneo. Se venga aquí así. ¿Cómo se llama eso? Retroperitoneal. Un apéndice retroperitoneal. Sí, ok, estamos vivos. Entonces ahí tendríamos ya las señoritas que tenemos. Sí, tenemos entonces preilial, detrás del ilium, postilial, detrás del ilio, preilial, antes del ilium, una pélvica, se va hacia la pelvis, ¿no es cierto? Una subsecal, debajo del ciego, retrosecal, aquí debe haberle chapunteado, ¿no es cierto? Retrosecal, sí, y otra que sería parasecal. Esas son las básicas, porque, por ejemplo, ahorita podríamos poner una aquí delante del ciego, que sería presecal, también podría existir esa posibilidad, pero no, son menos comunes. Las que te acabo de decir, estas 7 posiciones son las posiciones más comunes. Cuando veas cirugía, te van a contar también de que unas pueden ser tan largas que pueden ir a la fosa ilíaca del otro lado, podrían ir a la fosa ilíaca de izquierda. Entonces, porque se ha reportado un apéndice, si una memoria no me falla, en Escandalaquis de hasta 50 centímetros, es bastante grande, es medio metro de apéndice, carajo. Sí, entonces básicamente esas serían las posiciones. ¿Por qué esto es importante, doctores, en clínica? Porque básicamente al inflamarse, por ejemplo, si se inflama esta puntita que está aquí de cualquiera de estas dos señoras, pueden inflamarme la válvula ileocecal. Y aquí nosotros sabemos que hay algo que en fisiología tiene que enseñarte, que son las células de Ramón y Cajal, que funcionan como un verdadero marcapasos, o sea que hay un acúmulo de esas células que son un verdadero marcapasos básicamente de los movimientos peristálticos. Y si se inflaman, pues aumenta la peristalsis y esta señorita se podría manifestar, esta apendicitis por estas dos señoritas podrían manifestarse con un problema de diarrea, que cuando veas apendicitis es muy raro que exista diarrea en un problema apendicular, es súper raro. Cuando tú ves un paciente que le duele la barriga y tiene diarrea, uno tiene que dudar que es apendicitis, puede ser que no sea, porque usualmente lo común es que la apendicitis detenga el tránsito intestinal, pero esta de aquí, por eso es que no son muy comunes ventajosamente. Es raro encontrar este tipo de apendicitis, de apéndice, perdón, pegada aquí al ilium, pero podría suceder que tengas un paciente con diarrea y sea una apendicitis. Pero cuando el paciente dice estoy con diarrea, es bien raro que sea apendicitis, a menos que sea esta función. Esta de acá también es otra historia. ¿Por qué?
porque si va hacia la parte pélvica, por ejemplo, aquí tienes que acordarte aquí. Digamos que este apéndice se venga, aquí no lo hemos dibujado, pero acá pongamos algo por aquí, ¿te acuerdas? Sí, mi estimado amigo de la vida, aquí está una señora que se llama vejiga, ¿sí? Y si la apéndice es lo suficientemente larga y topa la vejiga, es decir, la pélvica, la apéndice pélvica toca la vejiga, puede darme un examen de orina que se llama EMO, examen elemental microscópico de orina, con características infecciosas por el toque, apenas por ese toquetín que le da aquí, puede darme un hemo que yo lo veo a este examen microscópico elemental de orina, lo veo y digo, ah, es una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque me da características infecciosas por continuidad y yo podría confundirme y mandarle al paciente con un tratamiento para de infección de vías urinarias siendo un problema apendicular. Entonces también existe la posibilidad de que nos esté dando ese señor don problema. ¿Ok? Listo. Entonces, y por ejemplo, una retroperitoneal, esta retroperitoneal me va a dar un dolor completamente diferente, porque cuando veas, no sé si ya lo has visto, dolor visceral y dolor peritoneal, pues básicamente los dolores son completamente diferentes, pero es al estar detrás de todo esto, entonces el dolor como que no va a estar tan acá adelante, es como que duele un poquito más hacia lateral, no en el punto clásico, ¿sí? Entonces, de hecho, nuestro amigo, el señor Don Rubier te pone los dos puntos, un punto súper clásico que es el punto de McBurney, que es el sitio. McBurney realmente no es el signo de McBurney, es el punto de McBurney, eso es lo correcto. Pero bueno, casi siempre se dice signo de McBurney positivo, pero es el punto de McBurney. ¿Y qué es lo que señala? ¿Qué intenta señalar el punto de McBurney? El punto de McBurney intenta señalar dónde se encuentra la base del apéndice. Entonces, si tú pones aquí la espina ilíaca anterior superior, esquemáticamente hablando, si lo estás viendo de frente, y acá tengo la sínfisis del pubis, ¿no es cierto? La sínfisis del pubis, aquí voy a tener el tubérculo púbico, aquí trazo una línea imaginaria de la espina ilíaca anterior superior a lo que es este tubérculo del pubis, ¿no es cierto? Sí, y en el tercio medio, aquí, en este tercio medio, en este punto, es el punto del señor Doc McBurney, que vas a presionar y ahí estaría, se encontraría la base de la señora Doña Apéndice. Nuestro amigo, en cambio, otro amigo que es el punto de Monteiro, dijo no, la mayoría de las veces no se encuentra la base ahí. ¿Por qué? Porque, como te digo, el ciego puede ser alto, puede ser bajo, entonces dice no, no está ahí. Entonces nuestro amigo dice, en cambio Monteiro dice, nosotros debemos utilizar la apéndice sifoides o lo que sería el extremo del esternón, ¿no es cierto? La señora sifoides de acá, y tenemos que trazar o hacia más o menos, dice, hacia lo que sería la famosísimo ligamento inguinal, 8 centímetros hacia el ligamento inguinal, por aquí, ¿sí? Desde la sínfisis del pubis acá, 8 centímetros, un punto, y acá tengo la otra espina ilíaca anterior superior, y cruzar la otra línea imaginaria, y ahí, en este punto, se encuentra la base, ¿sí? Eso dice, esto que es lo más común. En la práctica clínica, ¿cuál se usa más? McBurney. McBurney se sigue usando básicamente, pero no es que los otros no sirvan, podrían servir. Sí, McBurney es el que más se utiliza en este punto. Y así terminaríamos la parte del ciego, mis queridos amigos. ¿Qué pasa con las relaciones anteriores? Esas me faltaría. Relaciones anteriores, sí, en la cara anterior, pues obviamente aquí lo tienes. La cara anterior del ciego se relaciona mucho con la pared abdominal. Y si el ciego está totalmente vacuo o vacío, pues aquí también podrían meterse asas intestinales que se podrían estar relacionando con lo que sería la cara anterior del ciego. ¿Qué se va a relacionar la cara lateral? La cara lateral del señor don ciego, pues acuérdate que este huesito es como que curvo hacia adelante, ¿no es cierto? Curvo hacia adelante, lo que es el ilion. Entonces, básicamente su parte lateral se va a estar relacionando también con las paredes musculares de lo que sería la parte lateral de la pelvis. Entonces ahí tienes el psoas, ahí tienes, perdón, el ilium y tienes la fascia poneurótica y todo, la fascia ilíaca y todo ese tipo de cosas que acabamos de mencionar hace un ratico, mi querido amigo, ¿sí? Ok, entonces yo creo que hasta ahí llegamos con nuestro amigo el ciego y nos iríamos a hablar un poquito que no es tampoco, no hay mayor historia también con lo que sería el colon ascendente, no hay mayor problema. Mañana vemos lo que sería
el famoso ángulo hepático, y ahora lo que vamos a ver básicamente solo sería la parte del colon ascendente. ¿Qué vamos a decir del señor colon ascendente? El señor don colon ascendente, la primera cosa que tienes que tener clara es que, bueno, el ascenso es un poco vertical, ¿no? Entonces, si tú lo ves, si tú ves aquí la sínfisis del pubis, acá lo ponemos al señor don sacro, ¿sí? La columna vertebral que estaría obviamente bajando, ¿no es cierto?, desde la parte superior, la columna vertebral acá. Ok, entonces, básicamente es como que el ciego está muy cerca de la pared acá. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el colon ascendente? El colon ascendente, aquí pongamos así para orientarnos. Perfecto. Sí, entonces aquí el colon ascendente lo que va a hacer es ir hacia atrás, se va un poquito hacia atrás. Ese sería el ascenso, esa sería la dirección que hace. Es decir, que la parte del ángulo que aquí va a terminar, básicamente, ya vamos a ver cuando veamos ángulo hepático, sí, exactamente en qué punto. Aquí, en este ángulo hepático, es posterior en relación a la situación de nuestro amigo el señor don ciego. Es decir, ¿por qué? Porque te acuerdas que decíamos que el ciego empieza desde el labio inferior de esta válvula. El ciego está aquí. Entonces, nuestro amigo desde esta base del ciego sube, ¿no es cierto? Como buen lojano, sube para arriba, pero en un sentido posterior. Y Rubén te va a decir que va a ser una concavidad medial y una concavidad anterior. Eso simplemente es para indicarte que va a tener básicamente una sinuosidad, es decir, que no es tan recto como muchos dibujos lo vemos, obviamente, pero no es recto. Entonces se va hacia la parte posterior y aquí va a formar básicamente lo que sería el ángulo hepático, y a nivel del hígado, pues entonces aquí estaría el señor don hígado, ¿no es cierto? Y va a terminar formando una impresión colónica que se encuentra por detrás de la impresión duodenal que estaría por acá. Sí, más o menos ese es el nivel. Pero ya cuando veamos eso lo vamos a ubicar súper bien. Entonces tendremos una impresión colónica. ¿En qué cara? En la cara visceral de nuestro amigo, el señor don hígado. Esa sería la cara visceral, que ya hemos conversado un poquitín de esa cara visceral. Entonces, ¿qué más tenemos que decir de nuestro amigo? Entonces, primero va desde la parte inferior, desde la base del ciego, y se dirige en sentido posterior, sí, y va a terminar en lo que sería la flexura hepática por debajo de la cara visceral de nuestro amigo, el señor don Higadín Forte. Ok, listo. Entonces, la principal situación es la relación en la parte posterior, acá. ¿Cuáles serían estas relaciones de la cara posterior? Obviamente, Rubier sigue con la historia que siempre nos hace Rubiercito, ¿sí? Entonces, Rubiercito siempre nos va a decir, quitemos un poco esto, que pues obviamente, aquí está, perdón, sí, aquí está. Nos va a decir la misma historia. Tienes así, él lo ve así al colon ascendente, ¿cómo lo ve? Como un cuadrilátero, para variar, ¿no es cierto? Entonces lo ve así. Entonces tienes una cara medial, lo que sería la parte superior donde se va a formar la flexura hepática, no va a tener cara superior, sino que aquí se va a formar el ángulo hepático, flexura hepática. Vas a tener una cara lateral y obviamente si vas por detrás, la cara posterior, y lo que estarías viendo aquí va a ser la cara anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que más te pueden molestar un poquito entender? Son las posteriores, que son las que vamos a explicar. Las demás no hay historia. Si quieres, hagámoslo rápidamente aquí. ¿Qué se va a relacionar a la cara anterior? La cara anterior, si no se relaciona con la pared abdominal, se va a relacionar con asas intestinales que se meten aquí. Depende mucho si el colon ascendente o está vacío o lleno, y también si las asas intestinales se encuentran vacías o llenas. Lo común es que esto se relacione más directamente con la pared abdominal, ¿sí? Con la pared abdominal, y básicamente también ahí se podría estar metiendo el epíplomo mayor. Sí, la cara medial, ¿con quién se va a relacionar? Pues con las asas intestinales. Eso es lo más común, ¿sí? Las asas intestinales estarían metidas aquí. Sí, exactamente. Asas intestinales estarían puestas en ese nivel. Como te digo, la cara posterior y la cara acá, esta cara lateral, es la que de pronto te puede dar un poquito de dolor de cabeza. Entonces vamos a hacerlo por acá. Pongámoslo por aquí, ya, perfecto. Entonces, la misma historia que hicimos hace un rato, Miguelito, porque aquí ya tienes que ir relacionando lo que aprendiste del duodeno. Por eso es que te puede dar un poquito de dolor de cabeza. Aquí pongámoslo al señor Don Sacro, ¿no es cierto? Que es como la ropa interior de Superman. Ok, listo. Ok, entonces aquí tienes la columna vertebral, ¿no es cierto? Todas las vértebras de la columna vertebrales. Y por favor no se ponga a contar porque solo son de referencia.
Ok, listo. Entonces, básicamente, acá tenemos a este señor de las alitas del elefante, las orejas del elefante, perdón, alas. Ya estoy viendo alas en los elefantes, carajo. Este es síndrome de abstinencia, me va a matar. Sí, entonces tenemos acá, eh, ¿qué es lo que tienes que acordarte? A ver, aquí, acuérdate a Never Forever. Aquí ya tienes que ir a empezar a relacionar algunas cosas. Acuérdate de mí, L4. L4, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en L4? ¿Te acuerdas qué pasaba en L4? Aquí se estaba cruzando nuestro amigo el señor Tuoden, de un lado a otro. Pero por aquí estaba descendiendo, ¿quién? Estaba descendiendo por este lado, ¿no es cierto? El famosísimo duodeno descendente. Ok, sí, pero tienes que acordarte de algo más. Aquí, detrás de esa cara posterior del duodeno descendente, estaba ¿quién? Estaba nuestro amigo el señor riñón, pero no todo, solo una parte. Acuérdate, ¿no es cierto? El riñoncito está así. ¿Sí? Entonces, está tapado así por el duodeno. Entonces, aquí solo voy a ver esta parte del riñoncito. ¿Captó el mensaje? Sí, porque decíamos que la cara posterior de la porción descendente del duodeno va a llegar a cubrir la parte medial de la cara anterior del riñón. Va a cubrir. ¿Captó el mensaje? Sí, la cara posterior del duodeno, si no te toca ir a regresar a ver, la cara posterior del duodeno se va a cubrir esta carita medial, esta carita medial. Aquí está el señor Don Riñón, entonces decíamos, la cara posterior del duodeno tapa esto. ¿Sí? Entonces es la partecita que estoy viendo acá del riñón. Sí, ok, listo. Además, ¿qué tenemos acá? Además, tenemos aquí nosotros a otro señor que sería ¿quién? Sería pues el señor Don Músculo, que ya lo pusimos hace un ratito. El señor Don Soas. Tendríamos al señor Don Soas. ¿Qué más vamos a tener aquí, queridos compañeros? Pues que por aquí ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Está bajando desde arriba del riñón. Aquí lo podemos poner la pelvis y el uréter. Entonces, aquí ya se cruzó el duodeno, por aquí ya está el uréter. ¿Captó el mensaje? Y llegándole al uréter y cerca del uréter también está llegando una señorita que le vamos a poner de otro color porque ya hemos utilizado el rojo, que sería la arteria espermática, que está acercándose a este señor. Y que cuando veamos uréter vamos a ver las relaciones, cómo se cruzan y todo ese tipo de cosas. La arteria espermática está captando el mensaje subversivo, mi querido amigo. Aquí ya estaría la pequeña porción, la primera porción del duodeno está acá, que se cruzó. Y aquí estaría la flexura duodenal superior. Si ahí está la flexura duodenal superior, señores, entonces por aquí estaría ya nuestro señor Don Higadín Forte tapando eso. ¿Te acuerdas que decíamos que el hígado como que tapa? El señor Don Hígado, salió un hígado cirrótico, pero no se queje, falta de presupuesto. Entonces, ¿qué te va a decir que va a ser nuestro amigo el colon ascendente? El colon ascendente, su pared posterior, entonces va a llegar así. Va a llegar por aquí así, va cubriendo todo esto. Pero solo hasta aquí, porque ahí ya estaría, se me está agotando la batería. Déjeme conectarlo. Ok, listo. Perfecto. Entonces, estaría tapando, solo está llegando hasta acá y está relacionándose solo con esta partecita de aquí de lo que sería nuestro amigo el señor Don Riñón. ¿Captó el mensaje? Entonces, esa es la partecita que tienes que irte ya acordando. Se va a relacionar solo con esta porción inferior de la porción descendente. Ya vamos a ver aquí un poquito más de la flexura. Y va a llegar hasta dónde? Hasta el tope que sería el hígado y aquí va a formar el ángulo hepático. Entonces, la cara posterior, la famosísima cara posterior del colon ascendente. Entonces va a tener relaciones con quién. ¿Quién estaba cubriendo al psoas? La fascia ilíaca. Va a tener relaciones con esa fascia ilíaca, va a tener relaciones con ese músculo que sería el psoas, con el uréter que está descendiendo básicamente, ¿no es cierto? Va a estar con el riñón derecho, va a estar básicamente con lo que sería la arteria, el nombre correcto sería arteria gonadal, porque si es mujer, arteria ovárica, y si es varón, arteria testicular, entonces el nombre genérico sería arteria gonadal. Pero aquí viene el asunto que quería explicarte, que está pasando acá también. O sea,
pero acá tengo otro músculo, doctor, acá tiene que haber otro músculo, aquícito quedó vacío. ¿Qué músculo va ahí? Va ahí el cuadrado lumbar, mis queridos amigos. Entonces, veámoslo desde otro punto de vista. Ahora usted se va a poner aquí así, pum, y va a ver esa pared. Esa pared. Entonces tienes acá la señora Chuletita, ¿no es cierto? La señora Chuletita. Señora Chuletita, Chuletita, señora Chuletita. Y a los lados de esa señora Chuletita, ¿no es cierto? En esta partecita de aquí, nosotros vamos a tener, pongámosle ya de colorcillos, pongámosle acá, bueno, después me repito poner los músculos, también se los pone rojos, ¿no? Aquí tendría al músculo psoas. Le pongo la P porque psoas se escribe con P, acordarás de eso, perfecto, listo. Al ladito del señor Don Soas, acá atrás, aquí siguiendo yo un poquito más aplanadito, ya no tan muscular, tenemos el cuadrado lumbar. Aquí tendría yo al cuadrado lumbar. Aquí tendría un gran músculo que es el músculo erector de la columna. Músculo erector de la columna y ahí tendría el cuadrado lumbar, ¿no es cierto? Perfecto. Casi del vértice, ya lo vamos a explicar en un ratito cuando nos toque ver fosa lumbar, porque te dice fosa, esta partecita, este sector de aquí se va a conocer como la fosa lumbar. Ya cuando veamos riñón lo vamos a explicar bien. Este sector del psoas, el sector cuadrado lumbar, este sector se va a llamar fosa lumbar, que el amo y señor de esa fosa es el riñón. Ya lo vamos a ver en un ratito. No se enoje, no se ponga bravo. Entonces aquí decíamos, el músculo más interno es un músculo que se llama transverso del abdomen, ¿sí? Que va a ir hacia adelante, ¿sí? Y que forma parte de la pared lateral, aquí lateral, y un poco de la pared anterior, ¿sí? De la pared anterior del abdomen, ¿sí? Ese es el músculo transverso del abdomen, desde profundo hacia afuera. Y luego el transverso del abdomen tengo otro músculo que es el oblicuo menor. El oblicuo menor. Y luego, por último, tengo el oblicuo mayor. Forman parte de esas paredes laterales, pared lateral y parte de la pared anterior, porque aquí en pleno mero centro está el recto. Los rectos, un recto y otro recto. ¿Sí? Captó el mensaje, entonces ahí tienes el abdomen. Y nos faltaría uno que sería, que se encuentra aquí como que tapizando un poquito aquí en este sector, que sería el dorsal ancho. El dorsal ancho, ¿sí? Entonces, básicamente, esto me sirve para entender que, no sé, pero para algo sirve. Entonces acá tenemos, aquí, mira, justamente aquí, mira este espacio, el breve espacio que tú no estás. ¿Escuchado esa canción? El breve espacio que tú no estás. La prefiero compartirla antes que vaciar mi vida. Ese man está perro, loco, la prefiere compartir antes que vaciar su vida. Perro, perro. Entonces acá, mira, en esta partecita de aquí, ¿sí? En ese sector, ¿qué músculo entonces va a estar ahí? Va a estar el señor cuadrado lumbar. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Y obviamente, si nosotros estamos hacia arriba, se está relacionando con el riñón. En la parte más superior, aquí se va a relacionar con el cuadrado lumbar. ¿Sí? Y este sector de la pared lateral que está aquí, pues obviamente va a terminar relacionándose en este sector inferior. Ven acá, inferior, aquícito. Ya le voy a decir qué pasa acá arriba. Acá arriba pasa otro cantar. ¿Sí? En ese sector va a estar relacionándose con los músculos de la pared lateral, que son estos. Decíamos tres, el transverso del abdomen, que es el más profundo, luego el oblicuo menor y luego el oblicuo mayor, ¿sí? Que creo yo que se llaman ahora oblicuo interno y oblicuo externo, ¿sí? A mí ya se me quedó la nomenclatura vieja. Oblicuo menor, que sería el interno, y oblicuo mayor, que sería el externo. Se va a relacionar con estos músculos aquí. Entonces, la fosa lumbar, básicamente, dejémoslo así ahora, después ya la vamos a poner súper más clara, pero aquí estaría el señor Don Riñón, ¿sí? El amo y señor de la fosa lumbar es este señor, el señor Don Riñón. Entonces, la parte más alta de mi amigo, el señor Riñón, aquí estaría el señor Duodeno, tapando esta parte. Y la otra parte estaría tapada por quién? Por el señor colon ascendente. ¿Captó el mensaje? ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, esta parte lateral, se va a relacionar, la cara lateral está con estos señores músculos y la cara posterior depende de la altura. Lo que siempre te he dicho, siempre tienes que tener ubicatex de arriba hacia abajo. Entonces, arriba se va a relacionar con el señor riñón, se va a relacionar, aquí ya lo metí incluso un poquito, un ratico, aquí lo hice mal, perdón. Sí, no se enojen, no se enojen, son bravos ustedes, incluso me asustan aquí.
¿no es cierto? Ya me quedé corto nuevamente. ¿Qué carajo? ¿Por qué este señor se relaciona acá con el cuadrado lumbar también? Ese es el amo y señor. Pero el señor Don Colon, como te decía, ese colon ascendente va a estar metiéndose aquí, obviamente. Tiene que relacionarse también con la porción inferior del duodeno. Entonces va a estar aquí así. Exactamente. Está metido ahí. Porque se relaciona con esta cara anterior del duodeno, pero solo hasta dónde? Hasta la porción inferior. Acuérdate. Acuérdate de mí. Aquí. ¿Por qué, doctor? Acuérdese. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, sí lo tenemos, juro que lo tenemos. Lo hicimos en algún momento, en algún lugar de este gran país, de todas estas locuras que estamos haciendo aquí. Aquí está, no sean así, vea. Mesocolon, este señor que está aquí, mesocolon. Entonces el colon solo puede relacionarse con este sector del duodeno. Aquí, hasta ahí topó, nada más. Riñones, y aquí está, si quiere pongámoslo aquí al riñón, está tapadito por aquí así. Entonces viene y saca la cara por aquí así. Entonces, el señor Don Colón subió y se relacionó aquí en este punto con el riñón. ¿Captó el mensaje? Estamos vivos, compadres. Entonces, esa es la idea de lo que estaba queriendo hacer acá, que salió mejor en el de allá, ¿sí? Por eso me gusta este programa, a diferencia del otro que tengo que estar borrando la pizarra. En este puedo dejar los dibujos y me sirven lo que ya hice antes, ¿sí? Sino que la compu ya está mal, por eso me he visto que cambio de programa. Esta compu ya está, ya se hizo nueva este año. Ya estoy buscando la manera de traer otra. Esta es súper buena, me permite hacer estas cosas. Y es súper rápida. Y no tengo nada que ver, no me paga nada por hacer propaganda. Listo, vamos acá. Entonces tenemos pared lateral con estos señores, la pared posterior con estos señores, y obviamente cuando no tenga el riñón, ya llega un punto donde el riñón se acaba, porque todo se acaba. Aquí voy a relacionarme con el cuadrado lumbar, y esto, pues obviamente, esa parte donde pusimos estos dos músculos, el psoas y el cuadrado lumbar, es la fosa lumbar que continúa hasta la parte inferior, esa fosa lumbar. Esa fosa lumbar sería todo este sector, entonces se va a relacionar con la fosa lumbar. Y aquí viene el último chiste, o los dos últimos chistes. ¿Cuál es el problema? Aquí, doctores, aquí yo voy a tener la 11ª costilla, la duodécima, por aquí. Duodécima, 11ª costilla, ¿no es cierto? Y aquí, señoras y señores, también voy a tener fibras que están llegando, pongámoslas de color así, quitemos un ratico al higadín fuerte, ¿no es cierto? Acuérdate, si estás en L4, acuérdate de esto, L1, ¿no es cierto? L2, L3, perdón, L3 acá, estoy en drogas, L3, L2. Aquí yo ya tengo el nacimiento muscular de quién? Del señor diafragma, pilares. Pero también tengo fibras costales que van desde la 12ª costilla y la 11ª costilla a formar esa cúpula diafragmática. Por eso en este sector te va a decir que se relaciona también con el diafragma, este pequeño sector. Sí, esta raya de aquí es el colon. Y acá están estas fibras del diafragma. Por eso te va a decir que superiormente va a relacionarse con el señor diafragma. ¿Ok? ¿Estamos vivos? Ahora, viene otro cantar. Ahora, mírelo al colon acá, pongámoslo al colon separadito aquí, pongámoslo por aquí al colon para hacerme entender el asunto. Colon y colon, ¿sí? Ahí está el señor Don Colon, ¿sí? De la pared lateral, de esta de aquí, de esta pared, viene la pared, ¿no es cierto? De esta pared lateral, de todo este, aquí está viniendo la poneurosis parietal, pongámosla de una manera así. Entonces, decíamos, a ver, nuevamente, siempre te digo lo mismo y es cierto, el vago trabaja doble. ¿Qué tenias tengo en el colon ascendente? Tengo la tenia anterior, ¿sí? Acuérdate, la posterolateral y la posteromedial. Esas solo son las tenias, que están unidas ¿por quién? Por las austras. ¿Ok? Y esta sería la luz. La tenia anterior es libre, compadres. Libre soy, libre soy. La posterolateral es la arteria omental y le está llegando el peritoneo parietal, este que está acá. Un mensaje subversivo, le está llegando el peritoneo parietal. Ok, ¿no es cierto? Conexión de internet inestable, compañeros. Espero que se entienda la última parte, porque ya estamos a punto de terminar esta historia. Y tengo por acá, en cambio, el peritoneo del otro lado, que está llegando por acá. Esta es la tenia del meso, ¿no es cierto? Ok, y esa tenia del meso, queridos compañeros, entonces ¿a qué va a ser? Se van a dividir las dos hojas, aquí.
Si dividen las dos hojas, y esta también, obviamente, se dividen las dos, una hoja por acá. Pero en esta confluencia que tengo aquí, de esta con esta, aquí lo que dicen los anatomistas es lo que se forma una fascia, no peritoneo, pónganlo otro color, fascia. Esa fascia se llama fascia de adosamiento. Fascia de adosamiento. Entonces, muchos discuten, a ver, si eso entonces no es peritoneo y solo esto es peritoneo, si lo cambiamos de color si quieres, es decir, solo esto es peritoneo, entonces esto es retroperitoneal. Y los dos dicen, no, porque viene de la misma fase. Bueno, eso ya es problema de ellos. Sí, pero te vas a encontrar que mucha gente sí te va a decir que el colon ascendente es retroperitoneal hasta llegar antes del ángulo subhepático, ¿sí? Entonces, si un cirujano te pregunta si el colon es intra o extraperitoneal, entonces este señor quiere decir que está pensando en esto. Entonces tú vas a decir, partes son intraperitoneales y partes son extraperitoneales. ¿Qué partes son intraperitoneales y extraperitoneales? Hasta lo que hemos aprendido en este momento, el ciego es intraperitoneal, esta parte del colon ascendente sería extraperitoneal, por lo que te acabo de explicar, y la parte de la flexura hepática volvería a ser intraperitoneal, que también ya lo vamos a explicar, ¿sí? Porque te acuerdas que esa tenia libre van a hacer rotaciones, entonces al hacer esa rotación va a pasar una historia diferente. ¿Captó el mensaje? Entonces, esa sería la famosa fascia de adosamiento. ¿Por qué? Porque estos peritonios que están viniendo aquí como decir, se unen, se chocan, por decirlo de una manera, cubren normalmente la parte anterior, pero acá forman una fascia de adosamiento, que es la que va a terminar a la final separándolo de ¿qué? De la fascia ilíaca. De la fascia ilíaca, de todas las estructuras que se encuentran, básicamente estaría pasándose por aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero se quedó entonces aquí el duodeno extraperitoneal, claro, porque es extraperitoneal, eso está bien claro. El duodeno es extraperitoneal, ¿se acuerdan? Solo la primera parte es intraperitoneal, esto es extraperitoneal. Entonces tendrías esa fascia que a la final te lo estaría separando de todo. Listo, compañeros, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Espero no haber, falta la válvula iliocecal, compadres, no se alegren mucho todavía, falta un poquitín, un esfuerzo más, un pelín, vamos, ustedes pueden. Válvula ileocecal. Entonces, para entender la válvula ileocecal, queridos compadres, esto ya no es mayor historia, ¿no es cierto? A cada rato dice el doctor que no es mayor historia y nos da un poco de cosas, no se pongan bravos. En primer lugar, yo no les dije que sigan medicina, ustedes solitos se engañan. Sigan medicina, será divertido. Entonces, vamos. Primera cosa, para que entiendas esto de la válvula ileocecal, primero lo que se considera y se sabe en la actualidad es que la válvula ileocecal es una protrusión, se metió, se entrometió, las capas del ilion se metieron acá así. Sí, exactamente, pero no todas, se quedaron afuera, dijeron, no, yo no soy metida. ¿Quién dijo que no es metida? La serosa. La serosa dijo, no, yo me voy por acá, tranquilo. ¿Quién no es metida tampoco? Es la fibra longitudinal muscular. Dijeron, no, nosotros no estamos, no nos ponemos por esas cosas y se fueron por acá. Entonces, ¿quiénes se metieron acá adentro? Acá, ¿no es cierto? Ni modo que se metan afuera, doctor, ya no se pongan bravos. Entonces, ¿quiénes entraron, como voy enojando, para adentro? Entonces van a entrar entonces las fibras circulares, la mucosa y la submucosa. Estas fueron las que invadieron la luz del señor colon ascendente, porque desde este labio hacia abajo, pues obviamente tienes lo que sería el ciego. Entonces, toda la válvula ileocecal se describe como la cara medial de nuestro amigo el colon ascendente. Entonces, ahí tienes esa parte, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué debe recordar? Que aquí también tengo otra mucosa, que es la mucosa colónica ya. Y que al contacto con esto, pues obviamente se van a producir unas elevaciones que son los pliegues. Entonces, primera cosa, te va a decir que esta válvula, que funciona como, tiene ese efecto de válvula, ¿sí? Porque solo permite la entrada y no permite el retorno. Sí, si esta válvula es competente, así se llama, y válvula iliocecal competente, ni siquiera el aire va a regresar para acá, ¿sí? Se va a quedar, se va a cerrar completamente para que no pueda regresar absolutamente nada, no tienes retorno. Ya entraste aquí, oh, güey, se fregó la vida, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este pliegue que está aquí, este pliegue que está aquí de la mucosa, encontrándose con la otra mucosa que le está invadiendo, es lo que me va a dar las características de los labios que te va a hablar nuestro amigo Rubier. Te va a decir, esos son
los labios de esta válvula iliocecal. Entonces te va a decir que tienes un labio o borde superior y vas a tener un labio que sería el labio inferior. Entonces, pero, ¿qué es lo que vas a hacer para entender eso? Entonces tienes que coger, en vez de verlo de este punto de vista, tendrías que ponerte aquí al frente para ver esos labios. Sí, porque usualmente los labios se los ve de frente, ¿no? Entonces, el labio superior, si tú ves, entonces vamos a poner esquemáticamente hablando, o sea, es más por tener una idea, ¿no es cierto? Tú tienes el orificio aquí, el orificio iliar, ¿no es cierto? El que está viendo este señor acá. Y vas a tener un labio superior. Y te va a decir, Rubier, que ese labio superior es horizontal. Entonces ese labio es el pliegue que se forma, ¿no es cierto? Como las válvulas conniventes que hablábamos. Un pliegue que va a estar aquí así. ¿Sí? Es un pliegue de una elevación más horizontal, ¿sí? Entonces, es ese pequeño chapita acostado que va a estar ahí. Entonces, básicamente, esta es una elevación. Imagínate un labio elevado. El labio sí, de Filipao. ¿Sí? Entonces, así, memba bien abundante, ¿no? Entonces, acá tendrías un labio superior que es más horizontal, que sería al verlo, como te digo, cuando lo ves así, pero no lo veo horizontal, doctor. No, cuando lo ves de frente lo vas a ver que ese es un pliegue. Este labio se formó por el pliegue mucoso, no por la protrusión. O sea, no estás viendo solo la mucosa, la circular, estas tres que estaban aquí. Estas tres, cuando se metieron, levantaron la mucosa colónica. Esta la levantaron, la elevaron. Ya, sí, la elevaron. Y al elevarla, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron este pliegue. En este caso lo hacen un pliegue tipo horizontal, como lo veíamos en las válvulas conviventes, que te decíamos que eran horizontales, ¿sí? Pero el pliegue, en cambio, el pliegue que se encuentra hacia final, entonces viene, como aquí se levantó, aquí viene el otro pliegue que viene hacia abajo. Ese pliegue, en cambio, quedó más como vertical. Se quedó así, hacia abajo. Entonces aquí tengo otra elevación, ¿ok? Otra elevación, pero esta ya quedó como más un poquito vertical. Entonces, este labio que se encuentra en la parte inferior, debajo de esta válvula connivente, de este orificio, sí, de la válvula connivente, debajo de este orificio, sí, entonces es como más hacia vertical. Y el sitio donde los dos labios se unen, aquí y acá, son lo que vas a conocerlo como frenillos del orificio inguinal, del orificio ileal, ¿sí? Del orificio ileal. Entonces, es como que este de acá, si lo ves en este sentido, la elevación es un poquito más vertical, este así. La vas a poder ver. En cambio, esta como está horizontal, no la vas a poder ver. Entonces aquí la estás viendo más vertical a esta elevación que se produjo por el labio inferior. Es una elevación más vertical que horizontal. Y esta, en cambio, es una elevación que al verla de frente, la puedes ver completamente así. Sí, no lo tapo por... Ya tapémoslo de una vez. Entonces ahí tendrías esta elevación. Aquí, más horizontal. Y los sitios donde se unen serían los famosos frenillos de la válvula y del orificio ileal. Y esa sería la válvula ileal. Entonces lo que tienes que recordar es básicamente que hubo una protrusión, ¿cómo se llama? Bueno, eso, usted sabe. Ya se me trabó la lengua, ya es que ya es hora de irse, ¿no es cierto? Sí, se metieron, ¿cómo se llama esa palabra? Entremetidos, algo así. Bueno, ya usted conoces, ¿ok? Listo, entonces hago una protrusión, se metieron aquí, ¿sí? Son entrometidos, esa es la palabra, son entrometidos. ¿Quiénes son los entrometidos? Pues nada más y nada menos que, aquí alguien que me va a corregir, entrometerse. Perfecto, Aleín. Entonces, si son entrometidos, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ellos son unos entrometidos. Estos tres, gracias. ¿Sería quiénes? Las fibras circulares, la mucosa y la submucosa. Los dos más decentes fueron la serosa, se fue hacia arriba, y lo que sería las famosas fibras longitudinales musculares. Cuando digo circulares, son musculares, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo más importante y que es por eso se produce el efecto de válvula. Cuando quiere algo regresar acá, este es eso. Cuando algo quiere subir, ¿no es cierto? Imagínate esa papa frita del embalde que se quiere regresar, eso se eleva, ¡pam!, se cierra. Si algo quiere regresar de acá arriba, esto baja, ¡pam!, se cierra. Entonces, ahí está el asunto de qué forma es una válvula iliocecal competente. ¿Qué pasa si la válvula iliocecal es incompetente? Pues obviamente puede tener problemas digestivos como meteorismo y eructos, ese tipo de cosas, porque donde se forma más gas es en el colon. En el colon se forma la mayor cantidad de gas. Entonces, un paciente. Pero esa solo es una de las causas muy básicas. Cuando ya veas en años superiores meteorismo, la llenura de gases, pues vas a ver que hay muchas más condiciones gástricas que pueden formar. Eso, mis queridos amigos.
wop, shooby wop.